Salmo 119. Okay. Amén. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Salmo 119. Y quiero decir, hermanos, gracias a todos los que han participado en esta tremenda conferencia. Quiero decir gracias a todos los obreros, gracias al pastor Don Rich, gracias a todos los pastores misioneros que han sacado tiempo de sus agendas para participar en esta conferencia. Y no hay palabras suficientes para expresar suficientemente que tanto yo les aprecio, les amo, les respeto. Hermanos, vamos a seguir adelante para Cristo. Dios es digno y para mí es un gran honor estar entre ustedes. Para mí, cada misionero aquí, cada pastor, cada varón de Dios es mi héroe. Es mi héroe. Gracias por su fidelidad. Salmo 119, versículo 140. Dice la preciosa palabra de Dios en Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra de Dios? Léelo otra vez conmigo, con alta voz, por favor. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Padre Celestial, te amamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. No hay tiempo suficiente, Señor, para agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta iglesia, este faro de luz acá en Cajamarca, en el hermoso país de Perú. Por favor, Señor, sigue bendiciéndola, Señor. Usa esta iglesia en una manera grande para alcanzar a Perú para Cristo. Oh, Señor, por favor, bendice y fortalece cada misionero y cada pastor aquí representado, Señor. Bendice sus ministerios, Señor. Désele a ellos, Señor, todo el ánimo y toda la fuerza que necesitamos para seguir adelante, Señor. Para avanzar una milla, unos kilómetros más para tu honra y tu gloria, Señor. Oh, mi Dios, en este momento, por favor, ministra a nosotros por medio de tu santa palabra. Habla a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y te daremos toda la honra y toda la gloria por lo que haces. En el nombre del Señor Jesucristo oremos. Amén. Hemos estado aquí en esta preciosa semana para el propósito de celebrar 20 años de la pura palabra de Dios por medio de la versión, la Biblia Reina Valera Gómez. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por la palabra de Dios? Eso es una celebración. Sí, Señor. En el diccionario dice que la palabra celebrar significa conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento, alabar, aplaudir algo, reverenciar, venerar solemnemente con culto público,
realizar un acto, una reunión, un espectáculo. Hay los que dicen que la manera como nosotros reverenciamos la palabra de Dios y la Biblia es idolatría. No, Señor, no tiene razón. Dicen que adoramos la Biblia, pero eso es incorrecto. Nosotros no adoramos la Biblia, nosotros adoramos su autor. Pero hermanos, ¿cómo es posible adorar a Dios sin amar a su palabra? Porque sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. No estamos aquí para el propósito de adorar ese libro. No. Adoramos el Dios, el autor de ese libro. Pero a la misma vez reconocemos que tanto amamos la pura palabra de Dios. No hay ningún problema con celebrar la preciosa palabra de Dios. Mira conmigo en los Salmos, mira Salmo 22. Eso es una celebración. El mundo tiene sus celebraciones. Ellos celebran el deporte. Yo soy fanático de los deportes, pero ellos celebran cosas que no sirven de nada. Entonces, ¿por qué no está bien que la iglesia dice gloria a Dios por la preciosa palabra de Dios? En Salmo 22, versículo 3 nos dice la Biblia: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Hermanos, en general quiero decirles que la alabanza atrae la presencia y el poder y la intervención de Dios. Dios está contento con las alabanzas del pueblo de Dios. Para nuestro Señor, la adoración, la alabanza y la celebración de las cosas que agradan a Dios es algo lindo, es algo bonito, es algo hermoso. Dios es digno de toda alabanza y vamos a celebrar su palabra. Mira Salmo 56. Salmo 56. En la palabra de Dios, Salmo 56, mira lo que dice la Biblia en versículo 4. Dice el salmista: en Dios alabaré su palabra. Ahí está. En Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Algunos dicen, pero el pastor Manny Rodríguez, si yo defiendo la Biblia Reina Valera Gómez, eso va a atraer enemigos, los que no van a querer tener algo a hacer conmigo. Mira, hermanos, no importa, si tenemos Dios, tenemos todo. Hay mil razones para celebrar la palabra de Dios, y una razón para celebrar la palabra de Dios es porque a pesar de todos los que nos oponen, a pesar de todos los enemigos de la palabra de Dios sigue adelante. Entonces, por la gracia de Dios, vamos a también seguir adelante por la gloria de Dios, sin vergüenza de estar firme por la pura palabra de Dios. Sin vergüenza. No tengo vergüenza, hermanos, por el evangelio de Cristo. Mira, Salmo 56, versículo 10 dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. Vamos a volver a Salmo 119, Salmo 119, Salmo 119, mira, versículo 162. También dice la Biblia: me gozo yo en tu palabra. Oh, hermanos, vamos a gozar en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo en esta semana. Todos estos cánticos es porque, ¿sabes qué? Tenemos gozo en nuestro corazón. Vamos a gozar en la palabra de Dios. Me gozo yo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Mira Salmo 149. Salmo 149. En Salmo 149.
49 dice la Biblia en versículos 6 y 7, las alabanzas de Dios estén en sus gargantas y la espada de los filos en sus manos. A mí me gusta este versículo. Tengo alabanza de Dios en mi garganta y una espada de 2 filos en mi mano. Así es como ser un buen soldado de Cristo, con una espada lista para atacar el enemigo, pero a la misma vez alabando al Señor diciendo, aleluya, hay victoria en Cristo Jesús. Versículo 7 dice, para cobrar venganza sobre las naciones y castigo en los pueblos. Hay los que dicen, ay, estos necios. Estos que cometen idolatría por alabar la palabra de Dios. Tenemos nuestros enemigos, los que no creen en Dios. Pero un día ellos van a ver, porque Cristo viene. Oh, hermanos, y cuando Cristo viene la segunda vez, Él no va a volver a este mundo como la primera vez. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mira, gracias a Dios por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando Él viene la segunda vez, Él va a volver como el león del tribu de Judá. Él va a volver con una espada saliendo de su boca, lista para destruir todos sus enemigos. Él va a volver con sus ojos como fuego, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis. ¿Y sabes quiénes van a estar a su lado? Nosotros, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, listo para dominar este mundo y experimentar victoria con una espada en nuestras manos que representa la preciosa palabra de Dios, y a la misma vez con alabanza en nuestras gargantas, declarando a todo el mundo que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no tengo vergüenza de celebrar 20 años de la pureza de la palabra de Dios. Mira Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 16 dice, se hallaron tus palabras y yo los comí. Bueno, ¿qué bautista no le gusta comer, verdad? Como el pastor Daniel Rice, él come mucho, demasiado. Somos bautistas. Se hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Oh, hermanos, tenemos 1000 razones para alabar al Señor, pero en esta semana estamos alabando al Señor por esta razón, porque Dios ha sido fiel a nosotros por medio de entregarnos su preciosa palabra, la palabra pura. Gracias a Dios por la Biblia Reina Valera Gómez. No tenemos vergüenza de celebrar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en segundo lugar, primeramente porque es bueno celebrar la palabra de Dios, pero en segundo lugar, porque la pureza de la palabra de Dios es importantísima. Volvemos a Salmo 100. Bueno, ya lo leímos. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Sabes qué tan corrupto es el mundo? Mira qué tantas corrupciones hay en el mundo. En todos lados hay corrupción. En los gobiernos, en la religión, en el mundo, en la sociedad, por todos lados hay corrupción. Entonces, por eso tanto amamos la palabra de Dios, porque con esa Biblia tenemos en nuestras manos una excepción de algo que por fin podemos decir, gracias a Dios, he encontrado algo que no ha sido contaminado por las cosas del enemigo. Gracias a Dios por la pureza de la palabra de Dios. La pureza de la palabra de Dios es importantísima
Proverbios capítulo 30 nos dice. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es pura, es escudo. A mí me gusta esto. La palabra de Dios es nuestra espada y a la misma vez también es nuestro escudo. Es como protegernos de los ataques del enemigo. Es escudo a los que en él esperan. ¿Cuántos de ustedes esperan en Dios? No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Mira qué tan serio es Dios en cuanto a la pureza de sus palabras. Salmo 12, Salmo 12. Mira Salmo 12. Y en Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mira qué tan importantísima es la purificación de la palabra de Dios. Dice el versículo 7, tú Jehová las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Noten, hermanos, ¿quién es él que va a preservar su palabra? Es Dios mismo. Dios nos ha prometido preservar su propia palabra. Entonces yo quiero estar involucrado en lo que Dios quiere hacer. Es el deseo de Dios que hacemos lo que hemos estado haciendo en esta semana. Sí, Señor. Hay que estar firme. Mira Mateo 5, Mateo 5. Mateo 5, versículo 18. Dijo Jesucristo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, que son jotas y tildes, son las partes más mínimas, más pequeñas en las letras en hebreo. ¿Ok? Mire qué tan importante es cada detalle, cada palabra, aún hasta las jotas y las tildes son importantes al Señor. Entonces dice la palabra de Dios, dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Mira Mateo capítulo 4. Mira también lo que dijo Jesucristo en Mateo capítulo 4, versículo 4. Pero él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no parte de la palabra, no algunas de sus palabras, dice la Biblia, toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no deseo una Biblia que tiene 90 y 100% de sus palabras. Yo no quiero una Biblia que tiene 75 de una porción de su palabra. No, Señor. Necesitamos una Biblia que tiene toda la palabra de Dios. Es lo que dijo Jesucristo. Eso es todo el asunto, hermanos. Por ejemplo, mira Mateo capítulo 5. Déjame darles un ejemplo. Y los hermanos han hecho excelente trabajo en darnos muchos buenos ejemplos. Pero mira qué tan importante es cada palabra en la Biblia. En Mateo capítulo 5, mira el versículo 22. Dice, mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro de juicio. Noten lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Si tú tienes enojo contra alguien sin razón, es algo malo. De hecho, es pecado. ¿Ok? Pero entonces noten que estas dos palabras, sin razón, aclara todo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú lees la Biblia, vas a averiguar que a veces está bien tener enojo. No siempre el enojo es algo pecaminoso. Por ejemplo, mira conmigo Efesios 4, 26.
Un ejemplo nada más de la importancia de cada palabra en la palabra de Dios, en la Biblia. Mira Efesios capítulo 4. Y dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. Noten, hay una manera como tener enojo sin pecar. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ves? Mira Salmo 7. Salmo 7, para ver que no siempre el enojo es algo pecaminoso. En Salmo 7, un versículo bien conocido, pero en Salmo 7, mira el versículo 11, dice, Dios es el que juzga al justo y Dios está airado todos los días contra el impío. Entonces, ¿está pecando Dios cuando Él tiene enojo contra los impíos? Claro que no. Entonces nos demuestra que a veces está bien tener enojo si tienes razón. Eso es lo que Cristo nos explicó allá en Mateo 5:22. Mira otro ejemplo en Marcos 3. El Evangelio de Marcos, capítulo 3. En Marcos 3, si cada vez que alguien tiene enojo es pecado, entonces Jesucristo pecó. ¿Ustedes creen que Jesucristo pecó? No, Señor. Pero mira lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 5, en cuanto a Jesús. Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? ¿Qué dice tu Biblia? Con enojo. Cristo tuvo enojo contra los judíos hipócritas. ¿Ves? Entonces el punto nada más es, lo que dijo Jesucristo es, si tú tienes enojo contra un hermano sin razón, esto sí es pecado. Pero a veces alguien puede tener razón. Por ejemplo, hay veces cuando algunos me preguntan, Pastor Manny, ¿estás enojado cuando predicas? Uno dice, parece que estás enojado. Pero no siempre. Hay diferencia. Hay que reconocer la diferencia entre enojo y pasión. Es que estamos muy apasionados por la palabra de Dios. Pero déjame decir a la misma vez, a veces sí, estoy enojado. Sí, estoy enojado con Satanás. Estoy enojado con el pecado. Estoy enojado con los que quieren contaminar la palabra de Dios. Ellos no tienen razón, ellos no tienen derecho. Sí, Señor, yo tengo enojo contra los que quieren corromper la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, déjalo en paz. Yo estaba discutiendo con un misionero en Puerto Rico una vez. No voy a mencionar el nombre de Calvin George, pero él me dijo, en cuanto a Mateo 5:22, él dijo, ay, hermano Manny, estas dos palabras sin razón vienen de una palabra muy pequeña en griego. Son 4 letras nada más. Ustedes van a pelear sobre una palabra en la Biblia que tiene nada más 4 letras. A mí no me importa si tiene 3 letras, 2 letras, 1 letra. Si es la palabra de Dios, déjalo en paz. Es la palabra de Dios, no tuyo. Déjalo en paz. No estoy enojado. No, Señor. Nada más es que tenemos pasión por la preciosa palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en tercer lugar, valió la pena. Valió la pena. Mira 1 Corintios 15. Ustedes conocen estos versículos. 1 Corintios 15. Mira lo que dice la Biblia. ¿Valió la pena hacer la Biblia, Reina Valera Gómez? ¿Valió la pena apoyar al doctor Humberto Gómez y los que colaboraron con él para producir esta preciosa Biblia que tenemos? ¿Valió la pena
todos ustedes misioneros y pastores que hicieron la decisión a pesar de un montón de oposición y un montón de opiniones en contra a nuestra posición, ¿valió la pena tener esa posición? Claro que sí. Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque es la verdad. Y Dios es digno. Mira 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes. No flojos. No hay lugar en el ministerio para cobardes. No, hermanos, estamos en una guerra espiritual. Necesitamos soldados. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Valió la pena tener esa conferencia esta semana? ¿Vale la pena celebrar la preciosa palabra de Dios y este montón de cánticos que hicimos hoy? Mira, qué pena que no cantamos 20 cánticos más. Nuestro Dios es digno de toda alabanza. Valió la pena, hermanos. ¿Sabe por qué? Mira conmigo en Isaías 55. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Isaías capítulo 55. ¿Qué dice la Biblia en versículo 11? Isaías 55, versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. En esta semana habían 3 almas que recibieron a Cristo como su Salvador y uno más en el aeropuerto antes que comenzó la conferencia. Dios estaba salvando almas aún antes que comenzó la conferencia. Dice la Biblia en versículo 11, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Pero pastor Manny, ¿qué de los que no quieren tener compañerismo conmigo? Déjalos. ¿Tienes Dios? ¿Tienes la palabra de Dios? Es todo lo que necesitamos. Y valdrá la pena. Porque almas serán salvas. Almas serán salvas. Nunca voy a olvidar la primera alma que gané al Cristo con la Biblia Reina Valera Gómez. Estaba en los Estados Unidos preparándome para ser misionero a Puerto Rico. Y estábamos viajando, haciendo lo que se llama en los Estados Unidos deputación, que es cuando los misioneros en los Estados Unidos visitan las iglesias para buscar apoyo económico de las iglesias para el ministerio. Y yo estaba en el estado de Pensilvania y tenía mucha prisa porque tenía que viajar al sur por 10 horas y tenía mucha prisa para ir a mi destinación. Pero mientras poner todas nuestras maletas en nuestro vehículo para irnos, yo me di cuenta que al lado del cuarto donde nosotros estábamos en el hotel, había un hombre mexicano que estaba sentado ahí con un cigarrillo en una mano y una botella en la otra, y pareció muy deprimido. Y algo en mi corazón me dijo, comparte con él el evangelio. Pero tengo que confesar que en ese momento yo tenía un montón de prisa porque tenía que viajar mucho, pero algo en mi corazón siguió diciendo, mira, párate por un momentito ahí y habla con él de la palabra de Dios. Pero todavía yo estaba con tanta prisa y por fin, esa es la parte de esta historia que no me gusta, cuando Dios usó a mi esposa para regañarme. Mi esposa me dijo, mira Manny, este hombre ahí, parece que él necesita el evangelio, ¿por qué no hablas con él? Ok, Dios, yo entiendo lo que tengo que hacer. Fui a hablar con este hombre y él compartió conmigo su historia. Dijo, mira, yo vivo cerca de Brownsville, Texas. Ahí es donde mi esposa nació ahí.
Y dijo, yo soy de esta parte de los Estados Unidos que se llama el Valle, en Texas. Y me dijo que allá yo estaba asistiendo a una iglesia con toda mi familia. Y estábamos juntos. Y yo estaba fielmente asistiendo a esta iglesia. Aún estaba diezmando. Yo no estaba fumando como ahora. En estos días yo no estaba bebiendo. Tenía una vida muy limpia con toda mi familia. Pero algo sucedió que no puedo explicar. Ahora estoy separado. Mi familia no quiere tener nada que ver conmigo. Y ahora mi vida es un desastre. Ahora estoy fumando, bebiendo y tengo tanta depresión. ¿Qué es lo que pasó? Yo no entiendo. ¿Por qué Dios dejó estas cosas pasar en mi vida? Y yo le pregunté, mira, Señor, mi amigo, ¿cuándo recibiste a Cristo como tu Salvador? Y él me dijo, bueno, yo estaba en la iglesia fielmente. Ok, bueno, pero eso no es lo que yo te pregunté. La pregunta es, ¿cuándo fuiste salvo? Me dijo, pero yo estaba diezmando. Ok, bueno, pero eso no es lo que yo estoy preguntando. ¿Cuándo recibiste a Cristo como tu Salvador? Él no entendía lo que estaba diciendo. Entonces yo le mostré unos versículos en el libro de Romanos capítulo 10 y 3 y 5, acerca de la doctrina de salvación. Y él se dio cuenta, ¿sabes qué? Yo no soy salvo conforme a lo que yo estoy escribiendo aquí. Y yo le dije, mi amigo, yo tengo buenas noticias para ti. Tú puedes ser salvo. Y tú puedes ser salvo hoy. Y en este momento mismo, él oró y clamó al Señor para recibirle como su propio Salvador. Y la Biblia que yo usé para mostrarle el camino de salvación fue la Biblia Reina Valera Gómez. Pero lo que yo les quiero decir, hermanos, eso no fue el último. Eso no fue el último. Yo he visto tantas almas salvas por medio de la predicación de esta preciosa palabra. Dios me envió a las montañas de Puerto Rico donde ningún misionero quería ir, pero yo fui para obedecer la voluntad de Dios. Y allá yo vi almas salvas por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, por medio de la Biblia Reina Valera Gómez. Hermanos, yo he visto almas salvas en las ciudades, en las montañas, en los ranchos de México, en las favelas de Sudamérica, en los barrios de los Estados Unidos, en el campo de las Américas, en las selvas, en todo lugar. De hecho, en esta semana misma yo vi 4 almas más salvas por la gracia de Dios. ¿Vale la pena? Claro que sí. Sigue predicando la palabra de Dios. Sigue compartiendo el Evangelio de Cristo, porque almas serán salvas. Vale la pena. Vale la pena todo el trabajo, hermanos. Todo el labor de amor. Doctor Humberto Gómez valió la pena. Los que colaboraron con él, quiero que ustedes sepan, todo valió la pena. Vale la pena. Cada lágrima valió la pena. Cada tribulación. Bueno, a mí no me gusta decir esto porque realmente yo no estoy sufriendo. Mira lo que vamos a comer en un minuto. Yo no estoy sufriendo. Estamos festejando, hermanos. Estamos celebrando la bondad de Dios. No estamos sufriendo. Pero cada tribulación, cada tormento, cada enemigo, cada crítica, cada corazón quebrado, cada decepción, cada prueba valió la pena, hermanos. A pesar de todo, sigue adelante. Tu trabajo no es en vano. ¿Sabe por qué? Valió la pena porque el Señor Jesucristo es digno.
Cuando yo considero todo lo que Jesucristo hizo para mí en el monte Calvario, en la cruz del Calvario, como Él ahí sufrió de verdad, como Él ahí fue blasfemado por todo lo que realmente, porque ellos no amaron a Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo contra ellos? Solamente lo que hizo Cristo fue sanar a los que tenían enfermedades. Levantó a los muertos, alimentó a multitudes de gente en todos lugares. Cristo estaba ayudando a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? En ningún momento tuvo amargura nuestro Señor. En ningún momento tuvo esta actitud. A esa gente no vale la pena. No, Señor. Jesucristo era un campeón. Él marchó hacia la cruz como el campeón de todos los campeones, y ahí en la cruz derramó toda su sangre que tiene el poder de lavarnos de todos nuestros pecados. Estoy aquí para decirles, hermanos, Cristo es digno. Sí vale la pena. Tu trabajo no es en vano. Sigue distribuyendo la palabra de Dios. El Señor es digno. Tu trabajo no es en vano, hermanos, porque por causa de la palabra de Dios, almas han sido salvas. Vidas han sido transformadas. Enemigos han sido reconciliados. Los quebrantados han sido restaurados. Los borrachos han dejado la botella para reemplazarla con una Biblia. He visto prostitutas que se han convertido como esposas fieles, madres piadosas y mujeres virtuosas por medio de predicar la preciosa palabra de Dios. Por medio de la Biblia Reina Valera Gómez, iglesias alrededor todo el mundo hispano han sido establecidas para la gloria de Dios. Por medio de la RBG, el Evangelio sigue siendo proclamada. Por medio de la Biblia, los débiles han sido convertidos como soldados valientes. Por medio de la Biblia Reina Valera Gómez, los pueblos han experimentado avivamiento como acá en Cajamarca, Perú. Por medio de la preciosa y pura palabra de Dios, las puertas del infierno no prevalecerán contra a su iglesia. Hermanos, estoy aquí para decirles, por medio de la pura palabra de Dios, Dios ha sido glorificado. Él es digno, hermanos. Yo dije, Él es digno esta mañana, hermanos. Pero mi último punto es esto. Hechos, capítulo 6. ¿Sabe por qué estamos celebrando 20 años de la preciosa palabra de Dios? Porque, hermanos, su palabra prevalecerá. Su palabra prevalecerá. En Hechos capítulo 6, mira lo que dice la Biblia en versículo 7, Hechos 6, 7. Y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Ten ánimo, hermanos. El fruto vendrá. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Sigue adelante. Dice la Biblia, se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Mira Hechos capítulo 12. Hechos 12, casi terminamos. Quédense conmigo, por favor. Hechos 12, mira el versículo 24. Dice la Biblia, mas la palabra de Dios crecía y multiplicaba. Mira Hechos capítulo 19. Alguien me preguntó en esta semana, la semana pasada, ¿qué es el futuro de la RBG? Aquí está. Aquí está. Hechos capítulo 19, versículo 20. Así crecía, ¿cómo dice tu Biblia? Poderosamente. ¿Va a crecer? ¿Va a crecer la Biblia Reina Valera Gómez en el mundo hispano? ¿Qué dice la palabra de Dios? Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía.
Alguien me preguntó en esta semana pasada, ¿qué es el futuro de la RBG? Me preguntó, él me dijo, yo creo que es la Biblia mejor que hay, más pura que hay, y voy a usarla, ya estoy usándola, pero yo quiero creer, hermano, yo quiero tener confianza que realmente la RBG es el futuro, porque la mayoría no tiene la misma posición que nosotros tenemos. Pero hermanos, una pregunta, ¿tenemos razón o no? Mira, yo no tengo odio, yo no tengo, hermanos, amargura contra los que usan la 60. Ustedes saben, yo tengo familiares que usan otras Biblias. Yo les amo muchísimo, ellos aman a mí, yo creo. Pero hermanos, ¿tenemos razón o no? ¿Es la Biblia Reina Valera Gómez, es la Biblia más pura que hay? Entonces, si es, hermanos, si nadie quiere usarla, yo voy a seguir usándola. Yo hice la decisión usar la Biblia Reina Valera Gómez antes que yo conocía cualquier otro, algún otro hermanos que también decidió usar la misma Biblia. Hermanos, eso es una convicción. Es una convicción. Pero quiero animarles, hermanos, sí, va a prevalecer. ¿Sabe por qué? Porque es la Biblia más pura que hay. Y la evidencia está en las Escrituras y por la historia de la iglesia cristiana. En cualquier lugar donde fue la pura palabra de Dios, había fruto y avivamiento. Entonces siguen adelante, hermanos. Tu trabajo no es en vano. La palabra de Dios prevalecerá. Qué tan agradecidos estamos por la palabra de Dios, ¿verdad? Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama y lleno de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Agradecimiento hay en mi corazón. Canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. En agradecimiento le sirvo a mi Señor. Cambiaste tú mi vida y me diste la esperanza. Y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Canta conmigo, hermanos, si lo conocen. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Gracias a Dios por 20 años de su fidelidad hacia nosotros,
por medio de entregarnos la pura palabra de Dios, la Biblia Reina Valera Gómez. A Dios sea toda la gloria.